Gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Me da muchísimo gusto saludarlos por este medio digital. Hoy iniciamos una jornada de diálogo y de reflexión sobre temas que son fundamentales para el fortalecimiento del Estado de Derecho, de la gobernanza, del gobierno abierto, de la fiscalización, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la ética y una serie de conceptos en el contexto positivo. Es decir, esta es una característica que este foro tiene, que hablamos en sentido positivo con relación a los objetivos del Sistema Nacional Anticorrupción. Es decir, no dejamos de lado las expresiones más conocidas, que son la corrupción y la impunidad, pero también creemos que traducir el efecto positivo es más estimulante, es más atrayente y es lo que primero buscamos en estos diálogos y en estas reflexiones que se están dando. Vamos a hablar acerca de la transparencia proactiva, los efectos que esto conlleva en una sociedad democrática, en los beneficios hacia la ciudadanía, en la consolidación de las instituciones, la consolidación de un Estado democrático y, desde luego, los otros dos conceptos, como va a ser el gobierno abierto a través del presupuesto abierto y, desde luego, la participación ciudadana de manera muy puntual. Entonces, me da mucho gusto abrir esta jornada de reflexión y de diálogo con estos temas en este sentido positivo y acentuar una particularidad que tiene este foro. Además de tener ya en sí el elemento atractivo de poder aspirar a estas reflexiones de expertos en cada una de estas materias, nos llevamos desde luego una tarea de poderlas proyectar en el quehacer público o privado en el que nos encontremos. Aspiramos a que esto no sea simplemente una jornada más que llene los programas de actividades de lo público, sino que se conviertan en un compromiso en cada uno de nosotros para poderlos llevar en la práctica cotidiana de nuestro quehacer público-privado. A eso le apostamos, a que esta riqueza de conocimientos no se quede simplemente como parte de un almacenaje en la memoria de cada uno de nosotros, sino que le demos precisamente una traducción en la practicidad muy necesaria que andamos buscando en este contexto de esfuerzos sistémicos. Me da particularmente gusto poder saludar a los que van a estar con nosotros el día de hoy, agradecerles a nombre de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato el que hoy nos acompañen y nos retroalimenten en estos temas importantes para conocer los alcances y los beneficios del tema de la transparencia proactiva. No sin antes, y antes de entrar a hacer la mención que ya hizo el maestro de ceremonias, también dejarles el dato que voy a estar reiterando todos los días en esta semana que estaremos hablando de estos temas, sobre la invitación que de manera muy puntual se hizo a este foro. Si hablamos de transparencia, hay que abrir la comunicación a todos. Hoy les puedo decir que la convocatoria que se realizó a estos foros de diálogo se hizo de manera abierta, se hizo a través de las redes sociales, pero además de manera muy particular se hizo pues, a las organizaciones, a las cámaras de profesionistas, a los colegios, al CPC, a la ciudadanía, a los medios de comunicación, a los servidores públicos, a todas las estructuras de control interno y externo a nivel nacional, a nuestra organización ASOFIS, a través de nuestros pares. Entonces, hoy tenemos un foro abierto, un foro plural, que todos debemos de estar interesados sobre temas que convergen en las diferentes funciones que llevamos y desplegamos en la porción de competencia que nos corresponde. Esa es una de las riquezas que tiene también este foro, la apertura de las invitaciones de estos temas. Y ya para finalizar y poder pasar a lo importante de la jornada, que es la participación de nuestros compañeros expositores, no quiero dejar pasar mi agradecimiento personal, ya lo decía, como Auditoría Superior del Estado,
al licenciado José Alfredo Alcántar Mejía, que ya por ahí nos había comentado nuestro maestro de ceremonias. Él es director de Transparencia, Datos Personales y Gobierno Abierto del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato, a quien agradezco de manera personal esta participación, y desde luego un saludo a la comisionada presidenta, Les Ducoin, también, por favor. También agradezco de manera muy particular a la maestra Katia Morales Prado, que además es mi compañera en el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. Ella es integrante del Comité de Participación Ciudadana de dicho sistema. Al maestro Manuel Guadarrama, que es coordinador de Gobierno y Finanzas del Instituto Mexicano para la Competitividad. Y finalmente también a un amigo que hoy nos acompaña en un proyecto estratégico dentro de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, al maestro Alejandro González, de BSD Consultores. A todos ellos mi agradecimiento por la participación, por el espacio que le brindan a esta jornada de capacitación y sobre todo a compartir sus experiencias, sus capacidades en este contexto abierto de transparencia y sobre todo con los acentos que ya hemos mencionado. La trascendencia de una transparencia proactiva en el contexto de las necesidades, de las exigencias que hoy una sociedad muy demandante nos exige en el ámbito público, social y privado. Dejo hasta aquí mi mensaje de bienvenida y de agradecimiento a todos los que participan en esta jornada, para que el maestro de ceremonias haga lo propio ya con las presentaciones. Muchas gracias y buenos días. Buen día, ¿me escuchan? Adelante, sí, le escuchamos. Perdón, tuve aquí un pequeño problema de internet, pero qué bueno que ya estamos aquí todos nuevamente. Pues saludo con afecto, obviamente, a todos los participantes, a todos los asistentes a este foro por parte de la SEG. Me da un gusto enorme estar con ustedes, hablar tema de transparencia proactiva. Creo que es un tema fundamental, un tema trascendente, no solo en las administraciones públicas, sino también pues, en todas las entidades de gobierno, sea estatal, municipal, federal, y también con los ciudadanos, que son parte fundamental de lo que se conlleva la forma en cómo se ejerce una transparencia libre, autónoma, pero también con muchas facultades, muchas obligaciones por parte de las autoridades, y que los ciudadanos obviamente pueden ingresar, visualizar esta información y que les es de utilidad, obviamente, con su día a día. Tengo preparada una presentación, no sé si puedan ayudarme a compartir la misma para dar inicio a esta conferencia. Exacto. El tema de hoy es transparencia proactiva, conocimiento público y utilidad social de la información. Insisto, un tema fundamental que en los últimos años pues ha venido a transformar, ha venido a permear en las administraciones, en las entidades públicas, todo un tema de cómo pueden estas autoridades, transparentar más allá de una obligación, más allá de un deber, más allá de una política, más allá de una disposición normativa, el hecho de que la autoridad tenga esa convicción de transparentar y poner a disposición del público en general toda la información útil que en su momento pueda establecerse como aquella dinámica por la cual el ciudadano puede acceder y puede encontrar frutos que en su momento le pueden impactar incluso en su vida. Adelante, por favor. Yo os quiero platicar un poquito de la evolución de la transparencia y el acceso a la información, algunos hitos en su desarrollo. Es muy importante esta diapositiva porque aquí nos marca la pauta que en su momento se ha seguido, la forma, el desarrollo, cómo se ha establecido el tema de transparencia aquí en México. En 1977, pues se modifica el artículo 6 de la Constitución, donde el Estado agrega esta parte: el derecho a la información será garantizado por el Estado. En 1977 tenemos entonces ese primer establecimiento de lo que sería en su momento la parte fundamental de transparencia. Luego, en el año 2002, 1977 al 2002, es la primera ley de transparencia a nivel nacional. Después, en el 2003, se crea la figura ya de un organismo que en su momento regula la parte de la legislación, y es el Instituto Federal de Acceso a la Información. Anteriormente se llamaba CIFI. En el año 2007 hay una reforma constitucional precisamente al artículo 6
que hablamos, artículo 6 de la Constitución. En el 2011, en México funda con otros 8 países la Alianza para el Gobierno Abierto, una alianza que ha venido a establecerse también como un paradigma, como un nuevo modelo de gobernanza que ha establecido también obligaciones para los sujetos obligados, pero también los ciudadanos con una gran responsabilidad porque pueden participar, colaborar y ser parte de las decisiones que se tomen por parte de las administraciones públicas. Después, en el 2014, otro evento importante que sucedió, que fue una segunda reforma constitucional, donde ya se adquiere la autonomía, eso es importantísimo, la autonomía de los órganos garantes. Yo les explico rapidísimo, tenemos a nivel nacional un órgano garante que vigila, que protege los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales, que es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Anteriormente llamado IFAI, 2003, en 2014 ya cambia entonces su nomenclatura, se llama INAI, y es un órgano nacional que regula toda esta parte. 2014-2015, así es. Después, con esa reforma constitucional también adquieren autonomía aquellos órganos garantes locales establecidos en cada uno de los estados. Por un lado tenemos el órgano nacional, INAI, 2014-2015, pero también aquí en el estado ya había un instituto que en su momento regulaba también, que protegía los datos personales y el ejercicio del derecho de acceso a la información, pero también adquiere la autonomía correspondiente. Ya no es parte de alguna dependencia, de algún poder, de algún sujeto obligado, ya es un órgano autónomo totalmente que dispone, que garantiza más bien esta protección de datos personales y el ejercicio del derecho de acceso a la información. En cada uno de los estados del país se cuenta con un organismo autónomo, especializado precisamente para proteger esos dos derechos fundamentales. Entonces fue el año 2014, 2015, en 2015 nace precisamente esta primera Ley General de Transparencia, con la creación ya del INAI y del propio Sistema Nacional de Transparencia, entra en vigor esta Ley General, la cual pues genera esos instrumentos y herramientas para construir, obviamente, información útil. Hay una figura entonces también creada, que es el Sistema Nacional de Transparencia, el cual se conforma por la Auditoría Superior del Estado, por el INEGI, por el Archivo General de la Nación, por el propio INAI y por los 32 organismos garantes de aquí del país. Un sistema nacional entonces que regula, que crea las políticas públicas y que en su momento nos da la directriz, nos da la vía para seguir esa política de transparencia y de protección de datos personales. Entonces, 2 años fundamentales, 2014-2015, son años paradigmas en el cual la transparencia evolucionó, en el cual se crearon estas figuras del Sistema Nacional de Transparencia, entró en vigor una Ley General de Transparencia que regula toda la forma de cómo los sujetos obligados deberán, las autoridades deberán conducirse bajo unos lineamientos también creados por el propio Sistema Nacional de Transparencia. De ahí 2017, 2018, 2019, 2020 se implementa, pues son los años que se dieron para la implementación de la política de transparencia proactiva. Insisto, año fundamental en tema de transparencia y protección de datos personales, año 2015, con la creación del propio Sistema Nacional de Transparencia, lo que ya estaba establecido como INAI, y en su momento la primera Ley General de Transparencia, donde todos los estados que ya contaban con una ley de transparencia local debieron armonizar la misma con los fundamentos y bases que contiene esta Ley General de Transparencia. Aquí la evolución entonces de lo que tenemos en nuestro país, de este derecho de acceso a la información y también de protección de datos personales, desde el año 1977 al año 2020, lo que hemos llevado 2021 obviamente. Adelante, por favor. Bueno, y vemos que la transparencia proactiva y el acceso a la información pues forman parte sustancial dentro del ejercicio democrático de cualquier gobierno. Hay que destacar 2 cosas fundamentales. Esta transparencia proactiva son herramientas indispensables durante periodos extraordinarios o de emergencia.
Nos llega la información entonces útil, como la que acabamos de vivir, la que estamos pasando, esta emergencia sanitaria, donde la información fluye y la cual es útil para nosotros. Pero también a su vez crea la capacidad en las instituciones públicas de comunicar, fíjense bien, comunicar y difundir información de utilidad a través de sus portales, a través de cualquier medio, con la calidad necesaria. En esta emergencia sanitaria, créanme, así lo digo, se puso a prueba a las autoridades, a los sujetos obligados, a fin de que estos en su momento pudieran tener la capacidad, debieran de tener la capacidad de informar a todos los ciudadanos lo respectivo a esta emergencia sanitaria, COVID-19. Por ello, la transparencia y el acceso a la información deben formar parte del actuar cotidiano de toda autoridad, privilegiando el flujo preferentemente en tiempo real de información actualizada y basada en evidencia. Al día de hoy tenemos toda la información en nuestras manos. En cualquier dispositivo móvil encontramos información y creo que la autoridad tiene el deber de informar a los ciudadanos sobre aquella información que realmente impacte en su vida. Insisto, en esta emergencia sanitaria se puso a prueba esa capacidad de información. Tu municipio, dime a mí, ciudadano, ¿dónde encuentro esos hospitales que en su momento requiero o requiere mi familiar? Y dime la capacidad que tienen, si hay disponibilidad de camas. Dime cuáles colonias son las que tienen mayor número de saturación de casos confirmados. Dime cuáles son las políticas de seguridad que debo de seguir de resguardo en esta emergencia sanitaria. Toda esa información no es que esté establecida en una ley o normatividad, es información proactiva de utilidad que en su momento le sirvió y le sirve a los ciudadanos. Por lo tanto, los sujetos obligados tuvieron que ir más allá, más que transparentar por obligación derivada de una norma, transparentar por convicción y por ayuda a los ciudadanos. Adelante, por favor. Conceptos de la transparencia. Vamos a ver un poquito de lo que trata. Adelante, por favor. ¿Qué es la transparencia gubernamental? Bueno, hay que distinguir de lo que es en sí o la transparencia como tal a lo que es el ejercicio del derecho de acceso a la información. Yo les platico rapidísimo. El ejercicio del derecho de acceso a la información se hace a través, está consagrado en el artículo 6 de la Constitución, se hace a través de una solicitud de información, una solicitud que hace el ciudadano a la autoridad de manera formal. Yo requiero esta información de tal sujeto obligado, de tal autoridad, y te hago una solicitud de información. La transparencia es diferente. La transparencia se da a través de una normatividad que ya se tiene establecida, como es la ley de transparencia aquí del Estado y la propia ley general, donde los sujetos obligados, sin necesidad de haber de por medio una solicitud de información, deberán de aperturar, deberán de abrir, deberán de transparentar todo su actuar. Toda la información que tienen deberán de ponerla a disposición de los ciudadanos, claro, de conformidad con el artículo 26 de la propia ley del Estado, que son 50 fracciones. Publica tu autoridad desde el currículum vitae de los funcionarios públicos hasta sus honorarios, contratos, la cuenta pública, las declaraciones patrimoniales, una serie de información que deben de estar publicando de conformidad con las fracciones establecidas en el artículo 26 de la ley del Estado. Eso es la transparencia, aperturar, abrir, sin necesidad de que haya de por medio una solicitud de información. Ese es el acceso, el derecho o el ejercicio del derecho de acceso a la información. Por lo tanto, la transparencia gubernamental consiste en que la información sobre las actividades de los organismos públicos sea creada y está a disposición del público, obviamente, en las páginas de internet del sujeto obligado y también en una plataforma nacional de transparencia, claro, con las excepciones limitadas de manera oportuna y en formatos de datos abiertos sin límites para la reutilización. Y la proactividad, ¿qué es? Ya vimos que es el ejercicio del derecho de acceso a la información, lo que es transparencia gubernamental y qué es la proactividad. Se define esta parte de proactividad como la actitud positiva de un sujeto que toma iniciativas con responsabilidad frente a la adversidad
que controla sus emociones para cambiar la realidad, teniendo la capacidad para anticiparse a futuros problemas o necesidades de la organización con el fin de generar mejoras. Esta proactividad está tomada, esta definición del diccionario Oxford. Adelante, por favor. Entonces, en ese sentido, transparencia proactiva, ya vimos ejercicio del derecho de acceso a la información, transparencia gubernamental, la definición de transparencia proactiva, pero en sí, ¿qué es? Es ese conjunto de actividades que promueven la identificación, generación, publicación y difusión de la información adicional a la establecida con carácter obligatorio por la ley general. Con esto se permite la generación de conocimiento público útil, con un objetivo de conocimiento obviamente claro, enfocado en las necesidades de sectores de la sociedad determinados o determinables. Muy sencillo, entonces, la transparencia proactiva es aquella información, insisto, que se mencionó desde el inicio, la que en su momento pone a disposición la autoridad para una identificación de utilidad, que a mí como ciudadano me va a servir más allá de la que ya tienes tú transparentada por obligación, más allá de aquella información que tú como autoridad, como sujeto obligado, pusiste a disposición en una página oficial. Transparencia proactiva es más allá. Me estás diciendo información o me estás otorgando información que realmente a mí me va a impactar en mi calidad de vida incluso, ¿no? Voy a tomar buenas decisiones. Por ejemplo, en este ejercicio democrático que se hizo de las elecciones, bueno, hubo varias páginas por parte del IEG, donde se creó, donde se puso a disposición más bien información de las y los candidatos. Lo mismo pasó aquí con nosotros, Instituto de Acceso a la Información Pública, en conjunto con el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Transparencia Mexicana. Se puso o se creó una plataforma 3x3 en la cual las y los candidatos publicaron la información de sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, así como esa carta o ese escrito libre de propuestas que tenían ellos, ¿no? Entonces se pudo conocer a través de esta plataforma, pues, la información de estos candidatas y candidatos, traducida entonces en una transparencia proactiva, porque así como ciudadano pude conocer incluso el perfil del candidato y pude tomar una decisión obviamente acertada y enfocada a una democracia libre. Adelante, por favor. ¿Y qué es conocimiento público útil? Bueno, ya vimos lo que es transparencia proactiva, y el conocimiento público útil, pues es aquel valor agregado que ofrece la información procesada o sistematizada, que articula datos, ideas, conceptos, sobre todo experiencias, a fin de hacerlos del dominio público de manera simple, capaz de permitir el entendimiento, es una parte muy buena, capaz de permitir ese entendimiento y atención de problemas públicos, fíjense bien, atención de problemas públicos, así como propiciar una toma de decisiones informadas, mejorar la calidad de las y los ciudadanos y fomentar su participación pública. Es una parte muy interesante y muy importante, porque sin duda, para la co-creación, esa palabra me gusta, la co-creación de un Estado democrático se requiere precisamente la participación ciudadana, y más allá de la participación, la colaboración. Obviamente, en conjunto con la transparencia, todos esos elementos que les hablo, a su vez, conforman lo que es un gobierno abierto, un Estado abierto, que permite identificar ese Estado abierto, las necesidades de la población, y que se pueden traducir esas necesidades en una política pública a través de este gobierno abierto, para darles atención y sobre todo una oportuna colaboración en conjunto con los ciudadanos de esas problemáticas. Entonces, es muy importante tener ese conocimiento público útil que en su momento
pueda establecerse como aquel dominio también del ciudadano que tiene y que sabe en dónde carece de ciertos beneficios y que en su momento a través de la transparencia proactiva y en conjunto con un gobierno abierto pueden cambiar esa realidad que se tiene actualmente. Las esferas de la transparencia, pues tenemos que es desde una transparencia activa, que es la que se está haciendo por parte de las autoridades, donde publican, donde están transparentando la información en sus portales de internet y en la plataforma nacional, pero también el ejercicio del derecho de acceso a la información como otra esfera como tal, que se apertura a través de solicitudes relacionadas, obviamente, en el artículo 6 de la Constitución y que en su momento, el día de hoy, hemos tenido muchísimas informaciones relacionadas con el COVID-19. Y tenemos la esfera de la transparencia proactiva, esa transparencia entonces focalizada y que permite conocer también lo que en su momento tenemos o se está atravesando de esta emergencia sanitaria, como una información útil que puede generarnos, obviamente, información valiosa. Atributos de la calidad de información. Bueno, la información debe de ser por todos los sujetos obligados, deben de ponerla a disposición del público en general y debe ser accesible, comprensible, actualizada, congruente, integral, verificable, veraz y confiable. Son esos atributos que realmente requiere la información para que las y los ciudadanos puedan allegarse de la misma y conocer entonces esa información que realmente le impacte. Después tenemos que la transparencia y el acceso a la información pueden tener como resultado lo siguiente. Es muy importante esta diapositiva. Fíjense bien. La transparencia y el acceso a la información pueden construir un diálogo entre sociedad y autoridades. En esta dinámica que hemos realizado con los ciudadanos y que en su momento nosotros como Instituto de Acceso a la Información Pública hemos visualizado, nos hemos encontrado con ciudadanos que realmente, más que colaborar y participar, se quejan siempre de la autoridad. Por ahí en alguna ocasión, en una charla que tuvimos con un extranjero de Argentina, con un expositor, nos dijo claramente, es que ustedes mexicanos, nosotros tenemos muy identificados de que la mayoría son quejólogos, de todo se quejan. Que si no pasó el camión de la basura se quejan, que si ya se pasó el camión para irse a trabajar se quejan, que si se les paró el coche se quejan, todos se quejan. Se quejan que hasta porque no llueve y porque llueve. Pero también, aparte de quejarse, pues son opinólogos, porque de todo opinan. Ya me estoy quejando, pero también opino que debería ser así, opino que el gobierno deberá conducirse de esta manera, opino que mi vida debería ser así. Y empiezas a opinar. Y aparte de eso, de que ya te quejaste, estás opinando, eres enojólogo, así nos catalogan ellos, que de todos nos estamos enojando día con día. Ya me quejé, ya estoy opinando, pero también me enojo. Me enojo de las circunstancias que pasan, me enojo de las problemáticas que tengo, me enojo de todo. Ok, está bien que hagas eso. Y él nos decía en esa conferencia, pero lo último que tienen en ocasiones es que realmente participan y colaboran para solucionar problemas. Cosa que se está cambiando ya con los nuevos modelos de gobernanza, como es el tema de gobierno abierto, y también con las herramientas que tenemos, como es la transparencia, el acceso a la información y obviamente la transparencia proactiva. Y lo digo de esta manera. Cuando un ciudadano se compromete, más que quejarse, más que enojarse y más que opinar, cuando se compromete, cuando colabora y participa, pues construye ese diálogo entre sociedad y autoridad. Y también la autoridad, obviamente, cuando se apertura y cuando hay voluntad de escuchar al ciudadano, construyen ese diálogo, construyen ese puente que permite hacer una política pública digna en favor de todos los ciudadanos. Estamos entrando en una nueva era, insisto, y así inicié mi conferencia, donde tenemos a disposición la información en la palma de la mano. Pero hay que ver qué tipo de información realmente nos llega y que es de debida calidad y que no sea falsa, que no sea una fake news, ¿no? Como se le llama. ¿Cuánta información existe que me llega a mí y que me voy conduciendo por ese tipo de información cuando en realidad era una noticia falsa o era una tendencia para que yo me vaya por ese lado y que no construya un puente de diálogo efectivo? Vámonos entonces por partes.
Se requiere entonces, más que tener información a la palma de la mano, más que vivir una era de la información, que es la que estamos viviendo, nos llegan redes sociales todos los días, Twitter, mensajes, páginas. Más que tener esa era de la información, tenemos que pasar a la era del conocimiento público útil, donde yo como ciudadano pueda decidir qué información es la que realmente me sirve y cuál es la que está ahí y que me quieren hacer que yo me vaya por algún lado o por alguna tendencia. Hay estadística, hay noticias que así lo indican, que existen despachos, que existen oficinas dedicadas todos los días exclusivamente a crear noticias falsas para que los ciudadanos tomen tendencia bajo unos límites que ellos pretenden, cuando en realidad pues son otro tipo de circunstancias. Por lo tanto, yo insisto, hay que pasar de la era de la información al conocimiento, a la era del conocimiento. Crear tú tu propio criterio, tú como ciudadano, tú como autoridad, y dejarte ir guiar por tus lineamientos, por tus procesos, por tus ejercicios, y no dejarte guiar por las tendencias que en su momento se quieran establecer. Por eso también esta transparencia y este ejercicio de acceso a la información disminuye asimetrías de información, mejora el acceso en trámites y servicios, favorece la toma de decisiones a partir de un criterio informado, que es lo que estamos hablando, detona la rendición de cuentas y el combate a la corrupción y garantiza el acceso a otros derechos mediante la divulgación de información pública. Entonces hay que pasar de esa era de la información a la era del conocimiento público útil. No hay que dejarnos guiar por tendencias, por circunstancias que en su momento quieren que nos vayamos por esos lados, ¿no? Incluso más allá, yo me he dado cuenta, lo he leído, que existen despachos exclusivamente abocados a que en su momento crear memes, así los famosos memes, donde es también información, pero ellos quieren que esos memes tú te vayas por esa tendencia, ¿no? Memes políticos, memes de esto, memes del otro. Entonces, inmediatamente cuando pasa algo, sale el meme. Entonces, tú ya te das cuenta de que, pues, que hay personas detrás que quieren magnificar las situaciones y hacerlas por otro cauce. Entonces, hay que tomar bien en cuenta lo que es precisamente estos conocimiento público útil. Algunos ejemplos de acciones realizadas ante la emergencia sanitaria. ¿Cuáles son? El INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, hablando de transparencia proactiva, obviamente, creó un micrositio COVID-19, una plataforma de conocimiento público que sistematizó y procesó la información de la Federación y de los estados y que puso a disposición de los ciudadanos para que conocieran esta información útil y de calidad sobre los casos COVID-19. A su vez, el micrositio permitió y permite consultar estadísticas de solicitudes de acceso a la información solicitada con más frecuencia, obviamente, en esta emergencia sanitaria por la población, así como datos abiertos para fines de análisis, uso, aprovechamiento y explotación de la información. Pero también tenemos otros ejemplos muy marcados, como es el tema aquí en Guanajuato, de los apoyos municipales Guanajuato COVID. Nosotros nos dimos a la tarea como órgano garante también de no dejar la información proactiva de lado. En esta emergencia sanitaria le pedimos a los 46 ayuntamientos que nos propiciaran información relativa al COVID-19. Dime tú, municipio tal, ¿qué apoyos tienes para esta contingencia? Y dime cómo lo podemos hacer llegar a los ciudadanos. De tal manera que este sitio, Apoyos Municipales COVID-19 Guanajuato, se tuvo a disposición de los ciudadanos para que se conocieran a través de un solo micrositio por la información de los apoyos que se tenían por cada uno de los municipios. Y créanme que fue un ejercicio muy enriquecedor y muy útil, porque, por ejemplo, en los municipios poníamos dónde podían encontrar oxígeno gratuito las personas, en qué dirección, en qué requisitos se requería y los horarios pertinentes, de tal manera que una persona que necesitara oxígeno pudo identificar dónde estaba disponible, en qué horarios y qué requisitos, sin necesidad de estar consultando directamente al municipio, sino aquí en este micrositio
creado. Entonces fue información útil que en su momento, que todavía está disponible para todos los ciudadanos. Obviamente, información que fue más allá de una obligación de transparencia, traducida en transparencia proactiva. Y en algunos otros estados, por ejemplo en Aguascalientes, pues también se puso a disposición micrositios, páginas de internet con información COVID-19 referente al tema de protección de datos personales seguros. En Campeche, por ejemplo, se abrió un portal de transparencia fiscal del estado de Campeche, donde precisamente daban a conocer toda la información de compras, de aquella información fiscal que impactaba derivada de esta emergencia sanitaria. También en Puebla se hizo un sistema de monitoreo regional, donde incluyó el proceso que se llevaba desde que si tienes algún síntoma, te hacían un tipo autoevaluación, descargar una app para que la llevaras en tu teléfono público o móvil, perdón, en el cual pudieras conocer todos los detalles de esta emergencia sanitaria, y hasta el uso de una evaluación por medio del WhatsApp, donde tú dabas tus datos, obviamente, y te evaluaban en su momento si podías ser portador del virus. Entonces, son algunos ejemplos que han hecho otros estados, que hemos hecho nosotros y que ha hecho la federación. Y ya para concluir, porque ya están los tiempos encima, en Guanajuato, ¿cómo vamos en transparencia proactiva? Bueno, aquí hay algunos datos referentes a la misma, datos de transparencia proactiva sobre el COVID-19. El 83% de los sujetos obligados tenemos un universo de sujetos obligados que se traduce en los 46 municipios, en organismos autónomos, en partidos políticos, fideicomisos, sindicatos. De todos ellos, como sujetos obligados, como autoridades, y los tres poderes, obviamente, legislativo, ejecutivo y judicial, tenemos que el 83% de los sujetos obligados en el estado de Guanajuato presenta un apartado de transparencia proactiva. Los que no lo presentan son en su mayoría, obviamente, partidos políticos o sindicatos. El 83% sí lo presenta, y más aquellos derivados, por ejemplo, que tienen contacto inmediato con la población, como son los ayuntamientos, los municipios, y también en este caso el Poder Ejecutivo, ¿no? Que dan una atención específica a los ciudadanos. 75% de los sujetos obligados presentan información sobre la atención, difusión o seguimiento de la pandemia por COVID-19. Un seguimiento que se da, por ejemplo, aquí el Poder Ejecutivo tiene su portal también de COVID-19, donde incluso lleva a cabo toda la información, lleva a cabo los procesos de sistematización de la misma, incluso rinde cuentas de manera fiscal de aquella información derivado de compras, de todos los beneficios que se han otorgado precisamente a combatir esta emergencia sanitaria. Ahí me pasé una. Y luego tenemos los tipos de acciones implementadas y comunicadas de transparencia proactivas por los sujetos obligados aquí en Guanajuato. La primera son las acciones de comunicación, donde se publica información a través incluso de redes sociales, un 58%, acciones institucionales, un 19%, programas o acciones de apoyo a la sociedad, perdón, un 19% anterior y un 13% los programas y acciones, adquisiciones y contratos, un 6%, informes de resultados por erogaciones, un 4%. Esto lo relativo entonces a esos tipos de acciones implementadas y comunicadas de transparencia proactiva por los sujetos obligados. Y luego tenemos los principales temas presentados por los municipios a través de la transparencia proactiva. Bueno, los municipios presentaron 55 temas diferentes dentro de sus apartados de transparencia proactiva, siendo los más presentados los siguientes. Bueno, vámonos con los trámites y servicios, informes de gobierno, avisos y o boletines, capacitaciones recibidas al personal del municipio, la normatividad aplicable, informes de gestión por dependencia, índices o indicadores y los programas municipales. Finalmente, déjenme decirles que los organismos autónomos del Estado de Guanajuato, como es el IEG, como es el propio IACIP, como es el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, como son otros organismos autónomos, como es la Universidad de Guanajuato también, la Procuraduría de los Derechos Humanos incluso,
presentaron esta información de transparencia proactiva y aquí están sus portales donde pueden consultar la misma y pueden acceder a la información útil. Ya para terminar, ¿cómo vamos en vacunación en referencia a la transparencia proactiva? Tenemos bien sabido que el acceso a la información pues, es un derecho humano, especialmente cuando se trata de nuestra salud. Sin información crítica sobre la naturaleza y los costos de los contratos de vacuna COVID-19, la rendición de cuentas es imposible. Por lo tanto, los sujetos obligados, las autoridades a nivel estatal, federal, deben dar a conocer esos contratos de compras de vacunas. El acceso a la información puede ayudar a prevenir la corrupción, eso está clarísimo, incluido el abuso de los recursos públicos, los conflictos de intereses y la corrupción menor. Obviamente ayuda a gestionar las expectativas, generar confianza en el gobierno y descubrir información errónea. La confidencialidad es necesaria para proteger la información planteada de las fórmulas de las vacunas, eso es obvio, y otras consideraciones de patentes. Sin embargo, también las cláusulas de confidencialidad no deben usarse en relación con el costo que se paga con recursos públicos, ni con respecto a la cantidad de vacunas compradas, las condiciones contractuales, ni la distribución. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque precisamente existe todavía esa opacidad en este proceso de vacunación. Existe todavía el ocultamiento de contratos, el ocultamiento de cláusulas, el ocultamiento precisamente de información de cómo se generó esta compra de vacunas, de cómo se generaron estos procesos para llevar a cabo las licitaciones incluso. Todavía tenemos esa opacidad y a través de la información, pues es una herramienta que puede ayudar a prevenir obviamente la corrupción, y aquí se encuentran los especialistas en temas de anticorrupción, como es la maestra Katia Morales Prado, que les va a dar esta plática más adelante. Riesgos de corrupción y transparencia. La falta de transparencia, es obvio, durante la investigación y el desarrollo de las vacunas puede hacer que los ciudadanos pierdan la confianza en el proceso de distribución, mientras que las campañas de desinformación, que ignoran la ciencia y los datos también, pueden sembrar la desconfianza del público. Esto es más que obvio. Datos insuficientes para la asignación de la vacuna COVID-19 para garantizar una implementación eficaz y dirigida. Lagunas en los datos sobre quién es elegible para una vacuna, dónde vive, qué condiciones de salud pueden tener que podrían priorizar, obviamente, un lugar para poder ser vacunado. Esto hace que el proceso de asignación de vacunas esté listo para sesgos políticos y sociales que podrían incluso costar vidas. Se necesita entonces una distribución más sólida para garantizar que las vacunas no sean robadas o bien desviadas y para proteger contra la entrada al mercado de vacunas falsas o defectuosas. Todo esto hablando del tema de transparencia proactiva. Toda esta información debe de estar puesta a disposición del público y que realmente ellos conozcan todos los procesos de vacunación, que conozcan la forma en cómo se lleva a cabo estas contrataciones, la forma en cómo ellos van a poder al final del día ser vacunados. Yo les platico una experiencia personal que tuve, ya para concluir, en este proceso de vacunación. Yo fui a vacunarme, me tuve, obviamente, como dicta el proceso, tuve que, si me pueden ya quitar la presentación, por favor, no sé si puedan hacerlo para ya visualizar a todos los participantes. Bueno, no sé si se pueda. Ahí tuve un problema de internet. ¿Sí me escuchan y me ven? Perdón. Sí, escuchamos. Perfecto. Sí se escuchó toda la conferencia, ¿verdad? Que pasa que estaba hablando como merolico y no se escuchó nada. ¿Sí, verdad? Sí, licenciado, se escuchó todo bien. Perfecto, muchas gracias. Ya para finalizar, yo les quiero compartir este último ejercicio, este último proceso que llevé a cabo en la vacunación. Yo fui a formarme, obviamente, como dicta el proceso, tuve que formarme, tuve que llegar, obviamente, al área donde se asignan ya para que te registren
como tal y que puedas pasar a la siguiente etapa. O sea, llegas a una mesa de registro donde te toman tus datos. Desde ahí yo noté que no hay personal capacitado para que te expliquen y que te registren como ciudadano. Luego, en la segunda etapa ya de vacunación, también creo que no existe esos procesos bien establecidos para que te lleven a cabo con seguridad a que tú vas a estar realmente vacunado y que realmente tengas esa confianza en la autoridad. ¿Y por qué lo digo? Porque en algunas personas incluso sufrían discriminación, donde decían, si tú no eres de esta ciudad, no te vamos a vacunar, cuando es un derecho humano universal, obviamente, un derecho universal el proceso de vacunación. Entonces, se sufrió incluso discriminación porque no eras de la ciudad, pues no te vacunan. Que porque eliges que sea una vacuna diferente que en su momento a la que está establecida en la ciudad, pues también ese es un sesgo, eso es un problema que se tiene. Incluso personas embarazadas donde llevaban una receta médica por parte de sus, obviamente, doctores que en su momento estaban llevando a cabo su expediente clínico, donde ellos facultaban y decían, es que no te puedes poner determinada vacuna, debe ser esta porque es la que mejor puede aplicarse a tu proceso de embarazo. Tampoco quisieron aplicárselas a estas personas. Entonces, sí creo que falta más capacitación, creo que falta también más apertura y sobre todo más información proactiva, donde se les indica a los ciudadanos cómo son los procesos, porque incluso había ciudadanos que no llevaban información y no los vacunaban. Por ejemplo, documentos, ¿no? Que si no llevas tu CURP, pues no te vacunan. Cuando pues también la información nunca fluyó hacia ellos. Y lo que me comentaban es que yo no sabía que tenía que traer, por ejemplo, mi credencial de lector. O la perdí y ya, como no la tengo, ya no me hacen válida la licencia de conducir. Pues todo ese tipo de información proactiva puede ayudar y decirles también a la autoridad la capacidad que se tiene para poder subsanar todo ese tipo de condiciones que en su momento ellos ponen. Condiciones que no son legítimas, pero que en su momento ellos ponen. En fin, ya para terminar, bueno, la transparencia proactiva es información útil que yo como ciudadano puedo conocer a través de las autoridades y que también como ciudadano debo de tener conciencia de ese conocimiento público útil que me puede ayudar a mí en diferentes circunstancias y que puede cambiar incluso, que puede impactar la calidad de vida. Bueno, pues hasta aquí mi participación. Espero que les haya gustado, que haya quedado claro los temas. Y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, licenciado José Alfredo. Vamos a dar paso a continuación a la sesión de preguntas y respuestas por parte de nuestro staff. Recuerden que las preguntas y respuestas le solicitamos que las plasmen a través del chat y serán contestadas en medida de lo posible por esta vía, sino vía correo electrónico. Entonces, demos paso pues a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos una pregunta de Luis Roberto. Dice, ¿el IACIP checa que los entes cumplan con cuestiones cualitativas? Con cuestiones cualitativas, esa es la pregunta. Sí, los entes públicos, nosotros como Instituto de Acceso a la Información Pública tenemos un programa de verificación a las obligaciones de transparencia. ¿Qué son las obligaciones de transparencia? Pues son aquella información que se pone a disposición del público sin necesidad, obviamente, de que haya una solicitud de información, como bien les explicaba. Son 50 rubros de los cuales los sujetos obligados deberán de transparentar y dar a conocer a los ciudadanos. Y bien les mencionaba que va desde el currículum vitae hasta la cuenta pública, declaraciones patrimoniales, en fin. Nosotros como instituto revisamos una primera parte que tengan cuantitativamente la información, que cumplan primero, que sí contengan la información en cada uno de los rubros. Palomeado, ¿sí tienes la información? Sí la tienes, sí. Palomeado entonces. Y luego en una segunda proceso, que cumplan cualitativamente con la calidad de información. Esto es, que sí corresponda a lo que está establecido en ley. Me dice la fracción 12, publica los currículum vitae. Bueno, vamos cualitativamente a revisar que sí se tengan la información de los currículums de esta dependencia. Entonces, de manera cualitativa también revisamos la calidad de información.
Pero luego tenemos también un proceso para los ciudadanos que es la queja. Y les digo que es una corresponsabilidad, no solamente de la autoridad, sino también de los ciudadanos. A través del proceso de queja, los ciudadanos pueden visualizar la información y quejarse porque la misma no cumple con con la calidad de información. Quejarse porque ni siquiera en su momento cumple con los estándares más mínimos. Puede ser entonces que a través de una queja de un ciudadano se lleve a cabo un proceso y se sancione a la autoridad. Entonces nosotros sí revisamos cualitativamente la información, pero también el ciudadano nos ayuda como motor de la transparencia a revisar que la información también tenga esa calidad.